La resistencia, forma de vida de las comunidades indígenas. Esta resistencia ha sido su respuesta a la exclusión que han sido objeto. Gracias a ella, le han permitido sobrevivir conservando un conjunto de elementos culturales que consideran propios, los cuales demandan el derecho exclusivo de tomar sus decisiones. Chiapas es un estado del sur de México que limita con Guatemala. Es un territorio con una gran variedad de riquezas naturales, combinadas de pobreza, marginación y miseria, sobre todo en todas las comunidades indígenas que ahí viven. La pobreza, el daño ecológico, el caciquismo, las disputas de tierra y la violación de derechos humanos ha desencadenado una percepción de que el Estado se ha olvidado de este territorio, desarrollando así políticas de violencia. La resistencia oral. La lengua es uno de los elementos más sustanciales de la cultura india. La tradición oral es el único escondite posible en el cual reside la explicación originaria. Las hazañas de los pueblos indios siguen siendo el hilo conductor de su historia. El idioma está profundamente unido al pensamiento religioso en la cultura indígena, por lo que no puede modificarse uno sin lesionar al otro, no puede comprenderse a uno sin comprender al otro. Son un soporte esencial y la razón de ser de los pueblos que a 5 siglos de explotación y represión siguen teniendo la mayor identidad de todos los grupos humanos que viven en el territorio mexicano. Carlos Montemayor afirma que una forma de discriminar a las lenguas indígenas es llamarlas dialectos, creyendo que son idiomas inferiores o sin desarrollo. No hay idiomas superiores, todo idioma es un sistema lingüístico definible en los mismos términos que cualquier otro, con el ordenamiento gramatical necesario para una compleja gama de comunicación abstracta, simbólica, metafórica, imperativa, expresiva, lúdica, a partir de un sistema fonológico particular. El sincretismo religioso. El aspecto religioso en algunos casos se puede percibir como resistente. Los indígenas no aceptan la religión impuesta, pero sí se apropian de elementos culturales de la cultura dominante, por lo que desarrollan entonces creencias sincréticas que tienen por objeto lograr su emancipación espiritual. Cabe recordar que las apariciones de la Virgen de Guadalupe del Tepeyat fueron una de las principales vías de redención espiritual y en consecuencia de salvación histórica de los indios, ya que al elegir esta tierra y a un indio neófito para una de sus apariciones legitimó tanto a la Nueva España como a los indios, a quienes dotó de la humanidad tan anhelada como vía de salvación espiritual, que a su vez los protegía de la esclavización directa. Situación económica, social y política en Chiapas. El vestido y la vivienda no son renglones tomados en cuenta al determinar el salario del indio, que representa menos de una décima parte del salario del obrero calificado. En Chiapas, el control electoral y el fraude han sido la norma y no la excepción. La sociedad mexicana ha crecido y modificado su naturaleza, mientras que el poder político no ha crecido al ritmo de las necesidades de la sociedad. Chiapas es hoy un estado pluriétnico y con gran variedad sociocultural, religiosa y política, en el que habita un número importante de etnias que hablan una gran variedad de idiomas, por lo que es imposible hablar de los indígenas chiapanecos y de los indígenas en general como un grupo homogéneo. Siendo Chiapas uno de los estados más ricos en recursos naturales y mejor situados geográficamente, es uno de los más pobres y más lastimados en ingreso per cápita y distribución de la riqueza que crea para sí mismo y el resto de la república. Resistencia frontal en Chiapas. Y sin medida, Chiapas ha sido desde siempre escenario de violentos enfrentamientos, masacres de pueblos enteros, sublevaciones indígenas y agravios infinitos son capítulos de la historia de la entidad. Chiapas nos ha hecho reflexionar sobre la permanente resistencia indígena con su innumerable lista de rebeliones por todo el país a lo largo de su historia, así como las distintas formas de resistencia subterránea o simbólica que les ha permitido perseverar un conjunto de elementos culturales como son lengua, vestidos, formas de organización, conocimientos, símbolos, formas de comunicación, entre otros. Comunidad y resistencia. El poder en lo local urbano. Esta se divide en dos.
en la ancestral tradicional, que es el valor cultural, y en el pensamiento social moderno, que es el operador y el referente social. Tenemos un yo colectivo y un vínculo e instrumentos. El yo colectivo son aquellas organizaciones de clase media y alta donde se denominan asociaciones de vecinos. En esta se derivan el territorio y la vecindad. Son los lazos de parentesco, el vínculo comunal, la familia ampliada, donde todavía existe en veredas y pueblos y se compone de personas vinculadas en un solo apellido. La unidad e identidad, que es la cohesión comunitaria estimulada en un sentimiento de inclusión, convertido en motivo de orgullo, y esto ejerce una función normativa sobre el comportamiento de aquellos miembros. Lo público localizado, donde la comunidad está a cargo de los registros propios del espacio público, donde se le conoce como materialización de lo universal opuesto al individuo. El vínculo e instrumento. Es allí donde habita un alto contenido de tradiciones populares, donde se sintetiza un modelo de vida entre los sectores populares y una estrategia de supervivencia en el pensamiento moderno. Colectivismo e identidad. La comunidad, como ninguna otra, describe una modalidad de asociación arcaica regida por valores convencionales y códigos emocionales. Sus vínculos son propios de la sangre, la traición y la pasión, todo lo opuesto al individuo autónomo y racional reclamado como condición de ciudadanía liberal. Esta cultura colectivista promueve la interdependencia entre personas y su grupo. En estas culturas las necesidades del grupo se consideran más importantes que las del individuo. El orden político y gobernabilidad. En 1958, apenas iniciado el arreglo, se promulgó la primera ley sobre la Junta de Acción Comunal, dando origen a la organización convertida en llave maestra del nexo entre el Estado y la sociedad popular, venido de una guerra civil no declarada, como se llamó en aquel entonces la violencia. El país necesitaba reconstruir sus formas de convivencia, refundar la legitimidad institucional y encarar los desafíos que se desarrollaron en aquel entonces. Se refiere sistemáticamente a la capacidad de ser gobernable y conceptualmente a la relación que existe entre un Estado en el ejercicio de poder político y solucionar de manera eficaz, estable y legítima. Lo local y la resistencia. La comunidad arrastra corrientes a través suyos, influyen diversas fuerzas. Para algunos emerge de sus tradiciones, por lo tanto, un yo colectivo. Para el pensamiento social encarna un vínculo, mientras que para el Estado dispone un instrumento útil a su proyecto de gobernabilidad. El resurgimiento de lo local. Todo lo que tiene que ver con la parte local se vino a convertir en categoría del pensamiento social y contemporáneo. Frente a tal epistemología, es regida por la lógica de la duración, lugar de contención donde el hecho social adquiere su particularidad a cada territorio donde le corresponden unas relaciones sociales únicas y que son irrepetibles. El espacio se reduce a expresión física, a mera reserva, dependiendo de la cultura donde se tiene definido. El poder y la resistencia. Tanto el poder como la resistencia no existe, es más un acto como de despliegue, relación de fuerza, es decir, como la lucha, la guerra, los enfrentamientos, que no es solo en términos de negociación como se debe conceptuar la resistencia, sino como también el proceso de creación y seguidamente de transformación.